Hágame un favor, salude al que tiene a su lado, como pueda, con una sonrisa, con una guiñada de ojos, con una señal, algo. Que no se nos olvide que sobre todo somos hermanos, todos somos diferentes. Imagínense en mi casa que fuimos 10, cómo hizo mi mamá para mantenernos a todos en armonía. Sin embargo, siempre hubo discordias, siempre hubo diferencias, pero a la hora de la comida todos nos sentábamos juntos. La iglesia es una familia con muchos hermanos. A diferencia de una familia biológica, la iglesia todavía no ha entendido lo que es ser hermanos. Todavía nos rechazamos unos a otros. Y eso no le agrada al Padre. El deseo del Padre es que nosotros seamos hermanos. Quizá no amigos, aunque eso Jesús lo dijo, pero ese es otro tema. Pero el Padre desea que seamos hermanos, porque si somos hijos de Dios, somos hijos del mismo Padre. No entiendo, me cuesta entender cómo la iglesia se separe tanto de sus propios hermanos. Me cuesta comprender cómo hay tanto rechazo en una congregación en donde debiéramos amarnos, ayudarnos, apoyarnos y, como dijo Pablo, soportándonos unos a otros. Así que creo que todavía no estamos listos para que venga Jesús por nosotros, porque aún no hemos aprendido lo que es la verdadera hermandad. Y es una vergüenza para mí tener que aceptar que en mi congregación hay personas que no se consideran nuestros hermanos. Eso es vergonzoso. Primero, porque la palabra que el Señor nos habla y nos predica tiene que ser una palabra que confronte nuestras bajas pasiones. Luego, los que son maestros conocen este principio pedagógico. Nuestro problema en la iglesia evangélica es que no memorizamos las lecciones que Dios nos da. Para poder entender este principio pedagógico, es que los maestros o los que enseñan saben perfectamente que en la repetición está el aprendizaje. Por eso cuando usted aprendió las tablas de multiplicar, lo hizo repitiendo. Cuando aprendió las vocales, lo hizo repitiendo, repitiendo y repitiendo hasta que se las aprendió. En el mundo hebreo, toda la vida, todos los años, repiten la misma lección cada año. Son los parashot o las perashat. Todos los años repiten lo mismo. Y uno dice, eso me lo predicaron el año pasado. Pero es porque ellos se basan en las lecciones de la Torá, los 5 libros de Moisés. Y tienen una lección para cada semana del año, 52 lecciones. Terminan el año, ahorita precisamente en octubre terminan su año, que es el Yom Kippur, y en noviembre vuelven a empezar con la misma lección del año pasado. Repetición, repetición y repetición. ¿Por qué lo hacen? Porque el mandamiento dice, y repetirás estas cosas a tus hijos hasta que se las aprendan. Y ese es nuestro problema en la iglesia evangélica. No repetimos los mensajes. No los repetimos. En consecuencia, no los asimilamos como debiera ser. Y nuestra conducta siempre va para atrás. Muy pocos superan, crecen y se transforman en una nueva persona. Por eso esa famosa frase
del nuevo nacimiento en muchos no se ha llevado a cabo. No hemos nacido de nuevo. Por eso esa frase de que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, tampoco es verdad. Por esa culpa que nosotros tenemos, y como pastor asimilo y acepto mi culpa, porque yo debería repetir todos los años los mismos mensajes. Pero hay una ética que se me clavó de no repetir los mismos mensajes siempre. Y entonces, de alguna manera, nuestro sistema pedagógico en la iglesia evangélica le falla a usted y muchas veces al mismo pastor. Porque a causa de no repetir la palabra, no aprendemos lo que la palabra dice. Por eso muchos, en lugar de ir como la luz de la aurora, van en retroceso. Se va perdiendo la armonía con la palabra, se va perdiendo la unidad, se va perdiendo la nutrición. Y en consecuencia nos convertimos en un grupo fariseo, porque los fariseos enseñaban la Torá, pero no la vivían, hasta que vino Jesús y señaló esa falta. Yo quiero suplicarle a usted que cada mensaje realmente lo asimile, que realmente lo absorba, lo internalice, porque le conviene. Por eso Pablo, usted va a entender ahora por qué Pablo dice, ya se los dije una vez y se los vuelvo a decir, porque para ustedes es bueno. ¿De qué estaba hablando Pablo? Del mandamiento, repetirás estas palabras. Lo que pasa es que nosotros cuando leemos las cartas de Pablo, las leemos literalmente, pero no nos metemos allá abajo. Pablo repetía. Por eso usted va a entender que el único sermón que predicó Jesús durante 3 años fue el capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas. Eso lo repitió en toda la zona de la Galilea, de Jericó, donde quiera que él iba, predicaba ese mensaje. Si eso lo hiciéramos nosotros hoy, usted se va de la iglesia, porque va a decir, es que aquí repiten lo mismo. Esa es la manera bíblica de enseñar la palabra. ¿Qué le parece que un niño le diga a su mamá, yo ya no voy a la escuela porque las tablas de multiplicar me las repiten cada semana? ¿Qué le diría a usted? ¿Ya te la sabes? ¿Ya te sabes la tabla del 9? ¿La del 4? Hasta que te las aprendas, me vas a la escuela. En cambio, la iglesia no funciona así. No funciona así. Y así debiera funcionar. Repetir una y otra vez el mismo mensaje hasta que usted se nutra totalmente. Yo le aseguro que como salvadoreño usted no pasa una semana sin comer tortilla. ¿Por qué la repite tanto? Porque es parte de su dieta. La iglesia no funciona así. Ese es nuestro pecado. Por eso el crecimiento es tan lento y en algunos está estancado totalmente. Ya no crecieron más, ya no hubo cambios, ya no hubo un anhelo por ir a otro nivel. Porque de aquí hasta el otro domingo estoy seguro usted no vuelve a escuchar palabra de Dios, aunque lea la Biblia. Pero la puede leer porque está programado, porque le mandan un cuadrito en donde están las lecturas de la Biblia. Cumple una tradición farisaica de leer la Biblia por inercia, pero no por alimentarse ni por crecer. Por eso cuando vienen los problemas no estamos listos, nutridos para soportar los embates de la vida. Por eso hay tanto matrimonio con tanto conflicto, porque los hombres y las mujeres no asimilan la palabra. Así que yo le voy a suplicar que cuando venga se olvide de todo
Y como se ha dicho muchas veces, venga con un espíritu de aprendizaje. Señor, ¿qué me vas a enseñar? No qué me vas a platicar. ¿Qué me vas a enseñar? Para que cuando venga el examen final, usted pueda responder, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con aquel mensaje que te predicaron? Hay mensajes que yo les cuento a ustedes que me impactan tanto que me desafían. Como ese famoso mensaje de Moisés, no eran dignos de recibir la bendición de Dios. Eso a mí me partió en dos mis pensamientos. Y lo dijo la profecía hoy. Muchos están dejando de recibir su bendición porque no son dignos de recibirla. Piense en usted. ¿Es usted digno de recibir las bendiciones de Dios? ¿Está usted en un nivel en donde Dios se siente complacido de darle más al que más tiene? ¿O de quitarle lo poco que usted tiene para dárselo a otro? Eso dijo Jesús. Porque al que más se le da, más se le demanda, pero para darle más. En cambio, al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quita. Ese es el conflicto de las almas. Dicho esto, les ruego que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra, vamos a honrarla. Y vamos a leer Génesis capítulo 50, verso 25. Vamos a hablar de la lealtad. Grábese bien ese mensaje y piense en usted. No piense en otros. Piense en usted. ¿Qué tan leal es usted con Dios? ¿Con su matrimonio? ¿Con sus hijos? ¿Y con su iglesia? ¿Qué tan leal, qué tan fiel es usted con Dios, su matrimonio, sus hijos y su iglesia? Examínese. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. ¿De dónde es aquí? De Egipto. José murió en Egipto. Ahora vamos al capítulo 13, verso 19. Y lo leemos. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel. Lea bien, a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Ayúdenme a orar, por favor. Padre, te ruego que tu presencia maravillosa detenga ese ataque del diablo con respecto al sonido. Que no haga distractores para que no nos robe la atención de poner nuestro corazón en tu palabra. Te pido perdón porque no he sido un mensajero fiel. No he enseñado tu palabra como tú lo ordenaste en tu palabra. He querido guardar la ética de no repetir tu palabra, pero veo que he hecho mal, te pido perdón. Pero también es cierto que cada quien tiene la obligación de asimilar cada lección que tú nos das. Por favor, ayúdanos y que esta exhortación remueva cualquier pensamiento, cualquier conducta farisaica de fingir lo que no somos. Que vayamos hacia arriba y no hacia abajo. Que seamos cabeza y no cola. Que estemos arriba y no abajo, adelante y no atrás, con respecto a nuestro crecimiento. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hágame el favor de sentarse, por favor. Estamos viviendo en una época en que la lealtad se está diluyendo. Nuestras vidas están siendo afectadas por la frialdad, la falta de sinceridad
y el compañerismo entre nosotros los hermanos en Cristo se ha perdido totalmente. No sé en qué momento de la historia actual hemos perdido el sentido de ser fieles a nuestras palabras, a nuestros compromisos y a nuestros valores. Somos una generación que ya no cumple sus promesas, ni tenemos sentido de fidelidad ni a Dios ni a los hermanos. Jetro, por ejemplo, cuando Moisés fue comisionado por Dios para que fuera a Egipto a liberar al pueblo que estaba esclavizado por esa nación, ofreció a Moisés que mientras él guiaba al pueblo por el desierto para llevarlos a la libertad, él, Jetro, se haría cargo de cuidar a su esposa y a sus hijos. Pasaron antes que Jetro dejara de cumplir su compromiso. Su palabra era tan valiosa que supo mantener su integridad al tener bajo su cuidado a su hija y a sus nietos. Cuando vio la posibilidad de que ya había cumplido su promesa, lo llevó a Moisés al desierto. Éxodo 18:5, veámoslo. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios. 6. Y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Y nada más, gracias. Dese cuenta. Moisés se fue a Egipto a libertar al pueblo, y Jetro había tomado la responsabilidad de cuidar a su hija, que es la esposa de Moisés, y a sus 2 hijos. ¿Cuánto tiempo pasó Jetro cuidando a esta familia que no era la de él ya, era de Moisés? ¿Cuánto tiempo lleva usted en esta congregación y ha perdido la fidelidad y la lealtad en sus diezmos, sus ofrendas, su asistencia especialmente? Porque usted debe saber y recordar que Pablo ordena: no deje de congregarse como muchos tienen la costumbre. Y muchos han violado ese principio. No se sabe en qué están ocupando su tiempo, porque tampoco participan de pedir bendición cuando no vienen. Sencillamente se desaparecen como que si no fueran parte de la congregación. Y eso afecta no a la iglesia, le afecta a usted, porque se separa de los hermanos. Eso quiere decir que poco a poco vamos dejando de ser hermanos. Ya que nunca pudimos ser amigos, ahora tampoco somos hermanos. Y entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Ahora, lógicamente, después de tantos años de estudio de la palabra, nos damos cuenta que hay simpatizantes de la iglesia, pero no hermanos. Los simpatizantes son aquellos que van a un restaurante a comer de cuando en cuando porque les gusta el sabor que le ponen a la comida, pero de ahí no vuelven a llegar. La iglesia se ha convertido en algunos de ustedes un restaurante en donde vienen de cuando en cuando a disfrutar un plato de comida espiritual. Y eso ofende al Señor. Por eso, sencillamente, después de buscar tanto en la palabra y de preguntarle a Dios qué pasa con muchos de nosotros, tuve que llegar al encuentro de la cruda realidad de Jesús. Cuando Él tenía 70 discípulos, tenía 12 apóstoles y 3 amigos íntimos. Ahora, Jesús, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no llevaste a los 12 al monte de la transfiguración? ¿Por qué no te llevaste a los 12 a mostrarle
a mostrarles tu transfiguración. ¿Por qué? Es lo mismo, Carlitos. En la iglesia hay gente con la que yo no quiero hablar. Hay gente sentada en la iglesia con la que yo no puedo tener intimidad a ese extremo. Y eso me dolió. Que Dios no quiera revelarme, que Dios no quiera hablarme, que Dios no quiera confiarme sus secretos. Eso debe ser preocupante. Así que usted no tiene la culpa de no venir o de abandonar los cultos. Sencillamente Dios no quiere hablar con usted y eso debería preocuparlo. Porque la Biblia dice que no se mueve la hoja del árbol sin su voluntad. Y usted es una de las hojas que no se mueve sin la voluntad de Él. Ese es el problema. Cuando creemos que no venimos porque está lloviendo, porque estamos cansados o porque no queremos. Sencillamente es Dios quien no pone el querer ni el hacer. Por eso, desde mi punto de vista como pastor, no su pastor, sino como pastor, tengo que entender que los que se ausentan de la iglesia o de los que vienen por costumbre, es que Dios no quiere nada que ver con ustedes. Así que no es que usted se vaya a su cantón, que vaya a ver a su mamá, que vaya a ver aquí. No, porque usted puede ir cualquier día, menos el día de culto. Usted puede ir cualquier día del año, menos el día de culto. Por eso en la palabra hay una orden bien clara. 3 veces al año te presentarás ante mí y nunca con las manos vacías. ¿Qué tal si ese día que le tocaba al pueblo de Israel ir al templo a presentar sus sacrificios, ese día llegaba el primo de Estados Unidos con sus maletas? ¿Qué pasa? Ya no tenía chance de volver a participar en los sacrificios de ese día precisamente. Pero para nosotros los salvadoreños, que no conocemos la profundidad de estas lecciones, es fácil irnos a la playa el día de culto. Es que estoy cansado, por eso no voy a la iglesia. Y si está cansado, ¿por qué no deja de ir al trabajo en lugar de venir a la iglesia? Porque se supone que en la iglesia usted encuentra el descanso a su cansancio. Es en la iglesia, en la congregación, donde usted encuentra el descanso. Vengan a mí, dijo Jesús, y hallaréis descanso. ¿A quién se le ocurre pensar que no viene a la iglesia por cansancio? A menos que esté cansado de la palabra. Entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Quédate en tu casa descansando, que yo no tengo mensaje para ti. Quédate tranquilo. Por eso es que no se puede condenar a nadie. Porque no sabemos el trato que Dios tiene con esa persona. Pero sí es bueno que usted lo sepa. Y para que usted pueda pensar. Jetro llega el momento en que ya cumplió su lealtad para con Moisés y ahora le lleva a su esposa y a sus hijos. Aquí te los traigo. Mi lealtad para contigo, Moisés, ya se cumplió. Aquí está el cuidado de tu familia que yo asumí. Y eso es lo que pasa con nosotros. No hemos aprendido a ser fieles, a ser leales. Y como no somos leales con Dios, mucho menos con su cuerpo, que es la iglesia. Es fácil la ecuación. Moisés, a su vez, es otro ejemplo que tenemos de ser fieles a las promesas que se hacen, incluso aunque no fuera él quien prometió alguna cosa. Moisés no estaba vivo todavía, no había nacido cuando José le dijo a sus hermanos, yo sé que Dios los va a libertar. Por favor, cuando el Señor los liberte, no dejen mis huesos aquí en Egipto. Se los llevan con ustedes. ¿Quién escuchó ese reto?
fueron la generación que estaba con José. La generación que todavía está esclavizada en Egipto. Y ellos ofrecieron, lógicamente, lo vamos a hacer. Pasa esa generación, no hubo liberación, los huesos de José están en Egipto. Viene la segunda generación, no hay liberación, los huesos de José siguen en Egipto. Hasta la tercera o cuarta generación, ya Moisés de 80 años va y liberta al pueblo. Entonces fueron sus ancestros quienes se comprometieron a cumplir un deseo de un amigo que les pidió antes de morir que cuando fueran liberados de la esclavitud tomaran sus huesos para llevarlos con ellos a la tierra que Dios les había de dar. Éxodo 11, 1 y 2. Imaginemos esta escena. Y el Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Ya la última plaga, la muerte de los primogénitos. Después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. 2. Di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Hay nada más, verso 2. Ok. La noche de la liberación del pueblo, el Señor le había dicho a Moisés que antes de salir le pidieran al pueblo egipcio su salario retenido durante años, porque ellos no están, ¿cómo se dice? No están, no, arrebatando, ¿cómo se dice? No están exigiendo, están cobrando un sueldo que durante años no les habían pagado por ser esclavos. Ellos están pidiendo su salario atrasado. Eso es lo que hay debajo. Así que ahora le están pidiendo su salario retenido en forma de oro, plata y cosas preciosas. Pero oiga atención, si se pierde esto, se perdió el mensaje. Así que si tiene sueños, sacúdase para no perderse esta perla. Y mientras los primogénitos de Egipto estaban muriendo y sus padres llorando, incluyendo a Faraón, todo el pueblo estaba pidiendo a sus vecinos los objetos de oro que tuvieran a mano para ellos. Todos estaban afanados buscando cómo llenar sus sacos, cómo llenar su deseo de tener todo el oro posible para iniciar su viaje al desierto. Todos menos uno. Todos menos uno. Habrá aquí uno que se acuerde de la lealtad hacia su iglesia, hacia sus hermanos, hacia sus pastores. Habrá uno. Porque todo el pueblo, casi 1 millón de gentes, tocando puertas. Dame oro, dame plata, dame aquello, dame esto. Solo uno no hizo eso. Moisés se privó de llenar sus alforjas con cosas materiales que podría necesitar en su viaje. En lugar de eso fue y buscó en dónde estaban los huesos de José, quien había dicho a la generación anterior que no los dejaran en Egipto. Entre todos los israelitas que habían escuchado y sabían el deseo de José, ninguno se acordó de cumplir ese pedido, porque estaban ocupados en llenar sus ambiciones personales, sus deseos egoístas y satisfacer su necesidad por las cosas materiales. Solo Moisés, que había escuchado de sus padres, de sus abuelos, el juramento que habían hecho para cumplir el deseo de José, que no dejaran ahí sus huesos, buscó la forma de cumplir aquella promesa de fidelidad al hombre que los había alimentado, que los había cobijado en la tierra de Gosén y que se había dedicado a vivir para ellos. Solo Moisés. Imagínense, todos están buscando dinero, posición, honra, títulos. Moisés está buscando dónde enterraron los huesos de José.
¿Y por qué te preocupas por eso, Moisés? Mejor, ¿sabes qué? Anda a aquella cuadra a buscar oro. No, 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 no. Yo escuché que mis abuelos y mis padres me dijeron que hicieron una promesa de lealtad al hombre que los alimentó. Y no puedo irme de aquí si no cumplo ese ofrecimiento. Mucha gente se ha ido de la iglesia sin cumplir sus ofrecimientos. Muchos han abandonado la congregación sin cumplir lo que han ofrecido a Dios. Si tú serás mi Dios, si tú me bendices, si tú me prosperes, si tú me haces el milagro, tú serás mi Dios y yo seré tu oveja. Se van y no cumplieron eso. Pero algo peor, muchos están aquí y ya no cumplieron sus palabras. Muchos están sentados oyendo esto y ya no cumplen con su lealtad. Han cambiado o dejaron de lado la lealtad. ¿Qué le parece? Todos están ocupados buscando su propia autorrealización. Solo Moisés, en el momento de la crisis por la salida de Egipto, tuvo la osadía de cumplir la palabra que sus ancestros habían empeñado para cumplir el deseo de un difunto que había pedido años atrás. Volvemos a leer Éxodo 13:19. Y Moisés tomó consigo los huesos de José. ¿Dónde los había encontrado? ¿Cuánto tiempo se llevó Moisés en buscarlos? Recuerde que han pasado casi 400 años. Porque el Señor le había dicho a Abraham, y tu pueblo será cautivo 400 años en Egipto. Moisés no prometió nada. Yo espero que sus hijos estén enseñados por ustedes a cumplir lo que ustedes prometieron. Yo espero que sus nietos cumplan lo que ustedes no han podido cumplir. Ese es el dolor que debe sentir el Señor cuando ve que los hijos de hoy ya no cumplen lo que sus padres debieron haberles enseñado a cumplir. Ese es el dolor de Dios. Por eso nos deja estas lecciones y nos dice, ve, mira cómo es el pueblo. Todos ocupados. Están tan cansados de trabajar que ya no van a mi casa a descansar. Y si vienen, a dormitar. ¿A esta hora estaría usted dormitando en su escritorio? ¿Y por qué en la iglesia sí? ¿A esta hora estaría usted dormitando en su pupusería? Con la masa y el fuego ahí, pero aquí sí. ¿No le parece, disculpe la expresión, un abuso de confianza hacia Dios? ¿No le parece que es un abuso a la santidad de Dios que usted venga sin ponerse a pensar que a esta hora usted no estaría dormitando en su trabajo porque lo despiden, pero no duda en venir a dormir a la hora del mensaje? Piénselo. Piénselo. Moisés se privó de llenar sus alforjas con cosas materiales que podría necesitar en su viaje. En lugar de eso fue y buscó en dónde estaban los huesos de José, quien había dicho a la generación anterior que no los dejaran en Egipto. Entre todos los israelitas que habían escuchado y sabían el deseo de José, ninguno se acordó de cumplir ese pedido porque estaban ocupados en llenar sus ambiciones personales.
Es un hecho, mis queridos hermanos, que cuando no cumplimos nuestros votos a nuestros juramentos, algo dentro de nosotros muere con esa palabra que se ha muerto por falta de fidelidad. Cuando un hombre no cumple su palabra de ser fiel a su esposa, el matrimonio empieza a morir poco a poco. La confianza se pierde, el honor se mancilla y la persona pierde la fe en su cónyuge. Esposas, les voy a dar una perla para ustedes. Si su esposo no está siendo fiel con Dios, no va a ser fiel con usted. Esposos, si su esposa no está siendo fiel con Dios, no va a ser fiel con usted. Tome nota de eso. Cuando una mujer no cumple sus deberes conyugales, que significa empujar a su esposo a la presencia de Dios, cuando no sirve a su esposo y no lo atiende, está perdiendo un poco de su integridad, porque no está siendo fiel a su compromiso de cumplir sus votos matrimoniales. Cuando una oveja deja de serle fiel al pastor y se avergüenza de él, está traicionando sus principios y su ética de vida. El compromiso de la fidelidad nos exige a todos que mantengamos nuestros valores espirituales y personales a flor de piel, aún a costa de nuestros propios intereses. Se pide de nosotros que sigamos y mantengamos la fidelidad a toda costa para agradar al Señor, que nos lo pide y que nos dio el ejemplo cuando Jesús cumplió y fue leal a su misión al ir a la cruz a morir por nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por tu palabra, te bendigo. Gracias por desafiarnos. Gracias por hacernos pensar en este episodio en la vida de Moisés. Nos da vergüenza leer de este gran hombre que, siendo tan imperfecto como nosotros, guardó la fidelidad. Nos da vergüenza ver a Jetro cumpliendo su compromiso de cuidar a la familia de su amigo, mientras que nosotros hemos olvidado el principio de lealtad y fidelidad a ti, Señor. Nos avergüenza vernos retratados en esta historia, que no hemos sido fieles, no hemos sido leales, y como dijeron las profetas, hemos participado de pecados ajenos para no ofender a otros, y no nos importa ofenderte a ti, Señor. Gracias por ponernos ante el espejo de la realidad de quiénes somos, qué somos y cómo estamos. Por favor, no te canses de nosotros, aunque te confesamos que muchos de nosotros ya nos cansamos de ti. Esa es la verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.